Al cierre del viernes, 20 nuevos casos positivos a la COVID-19. La totalidad de ellos son de la provincia de La Habana y la mayoría se relaciona con los focos de la tienda La Época, el laboratorio AICA y la empresa de transporte del Ministerio de Comercio Interior. Ahora bien, presidente y primer ministro, nosotros hacíamos una evaluación hoy temprano de la semana que de hecho, como bien se ha informado, no ha sido de las mejores. Y hacíamos una evaluación de los últimos 12 días, o sea, a partir del día 19, que se informa oficialmente el ingreso del caso asociado a este foco de la tienda La Época. Del día 19 hasta la fecha, nosotros hemos reportado 111 casos positivos, o sea, promediando alrededor de 9 casos por día. De los 111 casos, 62 casos están asociados a este foco de la época, por supuesto, con una derivación en AICA y con la Empresa Nacional de Transporte. Al abordar la situación en la capital, el presidente cubano reiteró la necesidad de reforzar la responsabilidad social en el enfrentamiento al nuevo coronavirus. Los 2 últimos días para La Habana y para el país han sido los peores de los últimos 21. Y ya casi que nos va quedando que la cola de la pandemia y el epicentro de la pandemia en el país en estos momentos está en La Habana. Entonces hay que explicarle esto a la población para que lo entienda, pero también para que coopere. Porque yo tengo la apreciación personal, visual, en esta semana, sobre todo del miércoles hacia acá, que en la misma medida que hemos ido avanzando en la disminución de casos, la gente ha ido ganando en confianza y están alterando los conceptos de aislamiento social que nos hemos planteado. Y fíjense, el país está preparando toda la estrategia de la etapa de recuperación de la COVID, pero nosotros no vamos a aplicar etapas de recuperación hasta que no estemos bien seguros de que hay un control exacto de la epidemia para pasar a una fase donde tratemos la enfermedad como endemia, porque nos vamos a echar por tierra todo lo que se ha estado trabajando con éxito en estos tiempos. Pero incluso las primeras fases de la etapa de recuperación de COVID siguen exigiendo aislamiento social y siguen exigiendo aislamiento físico. Y aún después de la recuperación de la COVID, a partir de las enseñanzas de lo que hemos aprendido del enfrentamiento a esta pandemia y a partir de que Cuba no está aislada en el mundo y aunque nosotros estemos en una situación más favorable y ya no estemos en pandemia en ese momento, el mundo todavía estará en una situación compleja, incluso el área de América Latina y el Caribe. Nosotros hay cosas que vamos a tener que mantener en los conceptos de funcionamiento de nuestra sociedad, tales como los hemos aplicado en estos momentos, en menor escala, de manera muy particular en determinados espacios, en determinados escenarios, en determinados ámbitos, pero aquí lo que hemos aprendido con el distanciamiento físico, con la aplicación de medidas higiénicas, con el rigor de medidas de síntomas, el pesquisaje y el autopesquisaje, el tratamiento a sospechosos, el tratamiento a enfermos y el tratamiento a contactos y contacto de los contactos, se van a quedar en la vida del país incorporados para evitar rebrotes y para evitar que otras pandemias tengan afectaciones como la de este. Entonces la población tiene que entender estas cosas, esto no es un juego. Y desde el primer momento nosotros convocamos que estaba toda la potencialidad del sistema de salud del país y ese sistema de salud lo ha demostrado. Estaba toda la potencialidad de la ciencia del país y esa ciencia lo ha demostrado. Estaba toda la potencialidad y toda la experiencia revolucionaria en, entre todos, enfrentar las situaciones más complejas. Pero eso lleva, y de hecho lo hemos tenido, un apoyo importante de nuestra población. El viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, ratificó la vigencia de las medidas adoptadas relacionadas con las garantías salariales para el sector estatal y de carácter tributario para los trabajadores por cuenta propia, que se extienden mientras se mantengan las condiciones actuales. Nosotros aprobamos, en el caso de los trabajadores del sector estatal, que el primer mes los interruptos cobrarían el 100% del salario y a partir del segundo mes estarían cobrando el 60% del salario. Eso no se limita al segundo mes, o sea que no concluye el 31 de mayo, sino que se extiende ese cobro, esa garantía salarial del 60% del salario
puede ser más de un mes, 2 meses, 3 meses, el periodo que sea necesario para garantizar la protección de nuestros trabajadores, una garantía salarial y por lo tanto no tiene ningún tipo de límite en el tiempo y mucho menos asociado a que concluya su vigencia a partir del 31 de mayo. O sea, ratificamos que tal y como se aprobó, la garantía salarial para los interruptos tiene continuidad en el mes de junio y hasta tanto las condiciones así lo establezcan. Por otra parte, en el caso de los trabajadores por cuenta propia, se aprobaron también un grupo de medidas, o sea, en el sector no estatal, un grupo de medidas de carácter tributario que también se extienden y se mantienen y no concluyen ninguna de ellas el 31 de mayo. Voy a referirme a las fundamentales. Se aprobó y así se mantendrá el aplazamiento del pago de todos los tributos, incluida la liquidación del impuesto sobre los ingresos personales mediante declaración jurada, exento ello de la aplicación de intereses moratorios. Esa medida que está aprobada se va a mantener en lo adelante, hasta tanto las condiciones se modifiquen y por lo tanto ya pasemos a otra fase de nuestro trabajo. Ahora, en el caso de las actividades que están suspendidas, actividades por cuenta propia que están suspendidas, bien sea por la autoridad competente, o sea, por decisión de la autoridad competente o por la propia solicitud de los trabajadores no estatales, que también se dio esa posibilidad que los trabajadores no estatales solicitaran la suspensión temporal de su actividad, se mantiene lo que hemos aprobado y así se seguirá en el mes de junio, que fundamentalmente es eximir del pago de todos los impuestos a los contribuyentes titulares de estas actividades, o sea, en este caso es eximir, no es aplazar, es eximir de los impuestos durante el periodo que dure la suspensión, eximir también del pago de la cuota tributaria mensual a los trabajadores contratados por estos titulares, o sea, trabajador contratado que tiene que pagar una cuota mensual, también está exento de esa obligación fiscal tributaria, mantener el pago de la contribución especial a la seguridad social de estos contribuyentes, que es una protección para estos trabajadores, pero en este caso, tal y como está aprobado, se autoriza su aplazamiento en el tiempo sin exigir intereses moratorios, previa solicitud del contribuyente. O sea, esa medida de beneficio y protección a nuestros trabajadores del sector no estatal la mantenemos vigente en lo adelante, o sea, durante el mes de junio, y el aplazamiento del pago de la liquidación de impuestos sobre ingresos personales de los artistas y artesanos que solicitan ese beneficio, que deberá pagarse dentro del presente año, tal y como está previsto en las medidas aprobadas. Así como la reducción del saldo mínimo de las cuentas bancarias fiscales a un 50%, o sea, de un 100 a un 50%, sujeto a su posterior reposición. Los participantes conocieron también detalles de la temporada ciclónica que comienza el venidero lunes 1 de junio. Se está pronosticando que en el 2020 debemos tener una temporada ciclónica activa. ¿Por qué activa? Se están pronosticando la formación de 15 ciclones tropicales, en este caso se refiere a las tormentas tropicales y los huracanes, o sea, diciéndolo más sencillo, quizás aquellos que llevan nombre, porque las depresiones tropicales tienen otra categoría inferior, pero de estos 15 ciclones tropicales, pudieran 8 de ellos alcanzar la categoría de huracán. De ellos, el pronóstico indica que pudieran formarse alrededor de 10, la gran parte de ellos en zonas del Atlántico, 2 en el Mar Caribe y 3 en la zona del Golfo de México. Y para Cuba el peligro general de ser afectados al menos por un huracán es de un 60%. El doctor Celso Pasos aseguró que el Instituto de Meteorología pone a punto su sistema de alerta temprana y para ello trabaja en la modernización de radares y estaciones de superficie ubicados a lo largo y ancho del territorio nacional. Sus especialistas cuentan con los recursos y herramientas necesarios para garantizar un pronóstico oportuno y certero. Reiteró el llamado a la población a mantenerse preparados y alertas. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.